Muchas gracias. Buenos días a todos. Como os comentaba Iris, mi nombre es Iván González Vilaboa y realmente soy la mitad de lo que deberíamos de estar hoy aquí, porque me debería de estar acompañando mi compañero José María Genzor, pero lamentablemente este fin de semana pasado pues el hombre ha empezado a tener síntomas de fiebre y este lunes pues se ha tenido que hacer una PCR y estamos a la espera de los resultados, y en el ínterin de todo esto pues lógicamente no me ha podido acompañar hoy aquí. Por suerte no nos hemos juntado para preparar la presentación y lo hemos hecho online, y eso ha permitido que al menos yo me pueda acercar hoy aquí a hacer esta presentación con vosotros. Mi nombre es Iván González, soy uno de los fundadores de Plain Concepts y soy el responsable de la oficina que tenemos aquí en Madrid. Y nosotros, para los que no nos conozcáis, realmente nuestro background, ¿no? O nuestro histórico es que somos un partner de Microsoft, que llevamos muchos años trabajando en productos y tecnologías Microsoft, y desde el año 2010 en toda la transformación, ¿no?, que Microsoft y en general nuestro sector está sufriendo de adaptación o de movimiento hacia la nube, ¿no? Nosotros originalmente no nacimos como una empresa de seguridad, ni empezamos a trabajar en los proyectos en la nube como una empresa de seguridad, sino más bien desde el punto de vista de infraestructura y desde el punto de vista de desarrollo. Pero en los últimos años, lógicamente, en esta transición que ha habido a la nube, ¿no?, y en esa aceleración, sobre todo, que ha habido en los últimos años de las compañías que cada vez están haciendo esta transición de una manera más rápida, ¿no?, y con apuestas, digamos, más fuertes, ¿no?, por poner los pies, por poner ese footprint en la nube, nos ha obligado a nosotros también como compañía a cubrir una serie de derivadas, ¿no? Pues cuando uno hace un movimiento hacia la nube, pues no es decir, oye, voy a coger los servidores que tengo en mi infraestructura on-prem y me los voy a llevar a la nube y ya está, sino que tengo una serie de derivadas alrededor, ¿no?, que van desde la monitorización a la operación y desde luego la seguridad, que tengo que adaptar o que tengo que tener en cuenta que voy a estar en un modelo diferente, y todas esas cosas las tengo que cubrir. Es decir, no puedo ir a la nube a cualquier coste, sino que todas estas derivadas las tengo que tener en cuenta, ¿no? Y ahí, bueno, pues nosotros hemos empezado a trabajar con Microsoft, con nuestros clientes, en todo este tipo de aspectos alrededor de qué es poner los pies en la nube para una compañía. El reto aquí es importante, ¿no? Y creo que es en cierta medida conocido, pero creo que al mismo tiempo tenemos que seguir resaltándolo, ¿no? ¿Qué sucede muchas veces cuando nuestros clientes hablan de ir a la nube, ¿no? Pues bueno, yo recuerdo hace 10 años cuando empezábamos a contarles qué era todo esto de la nube pública, que nos miraban, bueno, un poco como a marcianos, ¿no? De esta gente que me está contando, ¿no? Y eso con los años se ha ido transformando, la gente, digamos, que eso ya lo asume, o esa reticencia o ese miedo se ha perdido, pero no sé si en cierta medida nos hemos pasado de frenada hacia el lado contrario. ¿Qué quiere decir con esto? Quiero decir con esto que cuando uno va a la nube, ¿no?, y lleva sus aplicaciones o lleva su infraestructura hacia la nube pública, como en este caso pueda ser Azure, ¿no?, o Microsoft 365, que son los escenarios en los que nosotros trabajamos, lógicamente eso tiene una serie de ventajas, ¿no? Y la nube te aporta una serie de, digamos, de funciones que va a realizar por ti, de las cuales vamos a pensar que parte de ellas te vas a tener que despreocupar, ¿no? Pero no sé si a veces en eso que os decía de que nos pasamos de frenada, asumimos que la nube va a hacer más cosas por nosotros a veces de las que hace realmente, ¿no? Y hay una parte que va a seguir siendo siempre nuestra responsabilidad. Es decir, ir a una nube pública no es hacer un outsourcing en el cual cojo lo que tengo, te lo doy y digo, mira,
a partir de ahora eres el responsable de todo esto. Son dos cosas diferentes, ¿no? Entonces, lógicamente, Microsoft en este caso, y en general todos los proveedores de nube pública, van a asumir una serie de responsabilidades y van a cubrir una serie de aspectos, ¿no? Por nosotros, sin nosotros tener que hacer ningún tipo de esfuerzo, y de hecho ahí tenemos, pues oye, las certificaciones que, por ejemplo, Azure y Microsoft 365 tienen pues, respecto al NS y a otros, digamos, tipos de certificaciones en los cuales ya están demostrando que están haciendo cierto trabajo por nosotros, ¿vale? Y ahí básicamente nuestro papel es verificar que efectivamente estas nubes cumplen con estas certificaciones, ¿no? Pero por otro lado, hay una serie de trabajo, ¿no? Una serie de tareas que siguen quedando de nuestro lado, de las que tenemos que seguir siendo responsables nosotros, ¿vale? Y ahí es donde entran vosotros como dueños, ¿no? de estas parcelitas dentro de esta nube pública que son vuestros entornos, y nosotros como partners acompañando a nuestros clientes en estos despliegues en la nube. Aquí lo que sucedía es que, digamos que muchas veces había quizás todavía un gap muy grande, ¿no? Yo creo que esto en el entorno on-prem, porque llevábamos muchos años trabajando con esto, quizás esa información de qué tengo que cumplir y qué tengo que hacer para cumplirlo, ¿no? O cómo lo cumplo, estaba relativamente más claro, ¿no? Y era una información o un conocimiento que creemos que estaba mucho más extendido y ya estandarizado en la industria. ¿Qué sucede en la parte cloud? Que ahí tenemos mucho más desconocimiento. Es decir, cuando nos dicen, oye, hay que cumplir con este requisito, ¿no? O hay que cumplir con este control, empiezan a surgir un montón de dudas de cómo lo hago. Es decir, cómo me puedo apoyar en las funcionalidades que existen en la nube para cumplir con ese requisito, ¿no? Y de ahí surgió la iniciativa el año pasado, conjunta entre el equipo del CCN, Microsoft y Plain Concepts, para desarrollar unas guías que ayudaran a los usuarios a decir, oye, ¿qué tengo que hacer para poder cumplir con estos requisitos, ¿no? Y unas guías muy concisas, muy técnicas, es decir, oye, para cumplir con este requisito, básicamente lo que tienes que hacer es acceder al portal de Azure o al portal de Microsoft 365 y activar esta funcionalidad, configurar esta funcionalidad, ojo a esto otro, ¿vale? Y que sea un poco digamos, que sea muy fácil de seguir por parte de los usuarios, ¿vale? Esto ya os digo, lo publicamos a finales del año pasado y se publicaron una serie de guías relacionadas con Azure y por otro lado una serie de guías relacionadas con Microsoft 365, ¿vale? Que vamos a decir son dos de las tres grandes nubes públicas de Microsoft, que es Azure, Microsoft 365 y Dynamics 365, ¿vale? Aquí cubríamos Azure y Microsoft 365, lo que era el antiguo Office 365, vamos a decir. En las guías de Azure, pues lógicamente el número de servicios que hay dentro de Azure, pues y además es una cosa que crece día a día y supera ya la centena, pues no teníamos capacidad inicial para poder cubrir lógicamente todos los servicios y nos centramos en estos 4 que vais a ver ahí, que realmente es un conjunto de ellos básicos, ¿no? Más otros 3, que es Kubernetes, SQL y Cognitive Services, ¿vale? El hecho de por qué Kubernetes y por qué SQL es que la mayoría muchas veces de los workloads que tenemos en Azure están relacionados con aplicaciones web, ¿no? O APIs, ¿no? Y eso al final queda cubierto por esto, ¿no? Ese escenario de tengo una aplicación web, tengo una API, ¿no? Que normalmente detrás tiene una base de datos y eso lo publico en la nube pública, quedaría cubierto por este escenario. Vamos a decir que fuimos al escenario de decir qué servicios son los más usados, ¿no? Y una guía que es la 884A, que es un poco los servicios esenciales, es decir, antes de hacer nada, ¿qué tengo que tener en cuenta para empezar a trabajar en Azure, ¿no? Y ahí hablábamos del directorio activo, hablábamos de las políticas de RBAC, de la autenticación multifactor, del keyboard para la gestión de las credenciales cuando hacemos un despliegue de infraestructura o incluso cuando hacemos un desarrollo de una aplicación, etcétera, etcétera, ¿vale? Cubríamos un poco todos los servicios esenciales. En la parte de Office 365 se cubría también una capa de servicios esenciales, es decir, oye, el día 1 que yo empiece a trabajar con Microsoft 365, qué debería de tener, y después nos centrábamos en SharePoint, en Exchange y en Teams, ¿vale?
Se ha dado la casualidad, además, de que os podéis imaginar que toda la conversación alrededor de Teams este año ha estado, pues, candente no. Lo siguiente, ¿no? Y hemos tenido muchos clientes y muchos entornos en los que no sé si Teams estaba en su radar o para cuándo lo tenían planificado, pero os puedo decir que todo ese plan desapareció y pasó a ser de esto lo necesitamos para mañana. ¿Vale? Os puedo contar un escenario dentro de administración pública, ¿no? Donde nos ha sucedido esto, y es en el momento en que en marzo, ¿no? Se nos comunica a todos que el confinamiento y que vamos a tener que estar en casa, pues a nivel educativo pues surge la duda de decir, oye, ¿cómo vamos a poder continuar con las clases con los alumnos en las casas, ¿no? Y es un modelo totalmente disruptivo, en el sentido de que la docencia, sobre todo vamos a decir, en primaria y secundaria, siempre ha sido presencial en España hasta ahora. Es decir, no existía en general el concepto de docencia online, ¿no? En España. Pues nos contacta, en este caso, la Comunidad de Madrid, y en una semana tenemos que estar desplegando casi 700.000 usuarios de Teams y casi 90.000 usuarios, o sea, 700.000 usuarios de Teams para los alumnos y casi otros 90.000 usuarios de Teams para los profesores, ¿vale? Eso supone un reto ya en el despliegue en sí, pero supone otro reto además en que a la hora de hacer todos estos movimientos los hagamos con seguridad. Es decir, bueno, podemos hacer las cosas con urgencia, ¿vale? Porque en este caso, pues muchas veces la necesidad así nos lo marca, pero después tenemos que asegurarnos también de hacerlo bien, de hacerlo de la manera correcta, ¿no? Y eso incluye también toda la parte de seguridad, ¿no? Estamos viendo muchos clientes que en este escenario de la pandemia han tenido que hacer movimientos hacia la nube, que han sido movimientos muy tácticos, muy rápidos, pero después eso ha derivado en que quizás no se han hecho de la mejor manera posible, ¿no? Y nos estamos viendo como muchos clientes, una vez que ahora están en la nube, están empezando a ver la conversación, decir, ojo, vamos a revisar cómo hemos hecho todo esto, porque probablemente lo hemos hecho a prisa y corriendo y quizás no de la mejor manera posible, ¿vale? Os cuento una anécdota, ¿no? Y es en estas últimas semanas, pues tenemos un cliente, ¿no? Que utiliza un servicio de Azure que son las storage accounts para almacenar ficheros en la nube, ¿no? Y al final se han dado cuenta de que tenían centenas de esas storage accounts desplegadas en la nube y que estaban accesibles a través de Internet. Y es una cuestión que era un check. Es decir, tener un check marcado o no tener ese check marcado, ¿vale? Y es algo muy fácil que a alguien se le escape, ¿vale? Muy fácil. Y además, sobre todo, imaginaros cuando manejas un volumen grande, es decir, porque cuando uno hace un despliegue relativamente pequeño es fácil de tener esto controlado, pero cuando estás manejando cientos de storage accounts, cientos o miles de máquinas virtuales, uno necesita herramientas para poder hacer una correcta gestión de decir, oye, todo esto que tengo aquí está bien configurado o no está bien configurado, ¿vale? Bueno, la guía de Microsoft 365 se incluían temas relacionados con autenticación, con roles, con derecho de accesos, políticas de retención de datos, auditoría, todo lo mínimo para poder empezar a trabajar, ¿vale? Y esto ya lo tenéis disponible desde el año que viene, desde el año pasado, perdón. ¿En qué hemos trabajado además a lo largo del 2020? Digamos, estas guías están muy bien, las tenéis disponibles, las podéis descargar, las podéis seguir y os van a ayudar mucho, pues o bien a hacer un assessment de decir, oye, ¿en qué situación estoy? ¿No? Es decir, ¿cómo estoy con respecto a cómo debería de estar? Y esto es muy útil. El problema es que haciéndolo con las guías, vamos a decir que es un trabajo laborioso, ¿no? De decir, oye, tengo que seguir la guía, cada uno de los puntos, con mi entorno, comprobando cómo está esta configuración. Y además lo lógico es que esto no lo hagas una vez y te olvides, ¿no? Porque, oye, yo hoy puedo, esto es como las PCRs, yo me la hago hoy y a lo mejor estoy perfecto, pero es que me la hago dentro de 15 días y resulta que no, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo automatizar esto? De mantener esas revisiones o esas auditorías de una manera periódica y, digamos, pues más automatizada y más sistematizada, ¿vale? Y ahí hemos empezado a
trabajar en una idea, pues que ahora mismo es, vamos a decir, casi más un piloto, pero que nos gustaría seguir avanzando y seguir construyendo, que es, vamos a hacer una versión cloud de Clara, ¿no? Los que conozcáis Clara, decir, pues, oye, ¿cómo podemos hacer un equivalente a esto para el mundo de la nube, ¿no? Y que sea ahí ese símil, ¿no? Y básicamente hemos estado trabajando con los chicos de mi equipo en una primera versión de cómo podría ser esto y qué pinta podría tener, ¿vale? Y ya, de hecho, ya la tenemos funcionando, ¿vale? Entonces, básicamente, oye, es una herramienta web, en este caso, hago un modelo 100% SaaS donde no hay que desplegar nada, ¿vale? Ni instalar nada, ni configurar nada. El usuario accede con un usuario y contraseña y básicamente puede realizar una serie de evaluaciones de su entorno, ¿vale? Cuando el usuario decide evaluar su entorno, básicamente tiene que cubrir inicialmente una serie de datos muy sencillos, que son unos datos de contacto. Oye, ¿cuál es el organismo? El DIR3 de ese organismo, que es un dato opcional, es decir, si en el caso, imaginaos que fuera una organización privada, ¿no? O no administración pública, pues lo podría obviar, y los datos del responsable de seguridad, ¿vale? Y a partir de ahí entra en decir, bueno, ¿qué quiero analizar, ¿no? Y aquí es donde hemos hecho esta primera aproximación inicial que tendremos que continuar evolucionando y continuar construyendo, ¿no? Pues, oye, yo quiero analizar cuál es mi situación en Azure, cuál es mi situación en Office 365. Y si os fijáis, eso básicamente es un matching con las guías, es decir, cada uno de los puntos que veis ahí básicamente corresponde a una de las guías, ¿vale? La que tenemos ya completamente desarrollada a día de hoy es la guía esencial de Office 365. Y empezamos por esta, pues muy relacionado un poco también con todo el tema del teletrabajo, ¿no? Hemos visto mucha adopción de Microsoft 365 por el tema del teletrabajo durante el último año. Y hemos detectado que muchas veces esos despliegues, ¿no? O esa adopción, pues no es todo lo correcto que debería. Podríamos ir directamente a Microsoft Teams, pero si al final Microsoft Teams, que no deja de ser un servicio dentro de Microsoft 365, resulta que los elementos de base, ¿no? En los que se apoya Microsoft Teams no son seguros o no están bien trabajados, pues el resto, da igual que sea Teams, que sea SharePoint, que sea cualquier otro de los servicios de Microsoft 365, pues me voy a encontrar con un problema, ¿vale? Entonces, una vez que yo selecciono cuál es el assessment que quiero realizar, pues básicamente me va a decir, oye, de Office 365, de los servicios esenciales, básicamente se van a comprobar todos estos puntos, que tienen otra vez una relación directa con la guía, ¿no? Pues dentro de control de acceso voy a comprobar los mecanismos de autenticación. Dentro de monitorización voy a comprobar la monitorización del sistema. Dentro de protección de la información, pues voy a comprobar el cifrado. Aquí uno podría escoger, es decir, si en un momento dado yo quiero hacer un análisis concreto de uno de estos puntos, pues básicamente en cada uno de esos checks selecciono el que más me interese y me quedo solo con ese, ¿no? Este es el punto, digamos, en el cual ya se va a ejecutar ese assessment, ¿no? Y claro, aquí podéis decir, oye, vale, esto es una herramienta SaaS en el cual tú me das una URL, yo voy ahí y lanzo el assessment, pero ¿cómo eso tiene acceso a mi entorno para saber cómo estoy yo, ¿no? Pues básicamente aquí sí hay un punto en el cual vosotros tenéis que introducir unas credenciales de vuestro entorno, ¿vale? Unas credenciales que le va a permitir leer o chequear cuál es esa configuración. Esas credenciales no se guardan en ningún sitio, nosotros no las almacenamos, simplemente hace una conexión, se lanza o se recupera una serie de información del tenant de Office 365 que después es la que se va a utilizar para hacer ese matching de, oye, esto está bien configurado o no está bien configurado, ¿vale? Una vez que introduzco esas credenciales de mi tenant que quiero analizar, ¿vale? Son unas credenciales de Azure AD, pues esto se toma unos minutos y enseguida tengo un reporte, un informe de cuál es esa situación, ¿vale? Que sería, oye, ese mismo equivalente de tener una persona con la guía a mano revisando cada uno de esos puntos de manera manual. Básicamente ese escaneo me va a dar dos reportes, ¿no? o dos informes. Uno que tiene menos información, que llamamos el informe ejecutivo, y otro que tiene más detalle, que es el informe técnico. Y ahora vamos a ver un poco qué aspecto tiene estos informes, ¿vale? Aquí tenéis
uno de ellos, ¿vale? En este caso del informe ejecutivo, ¿vale? Básicamente en la cabecera podéis ver los datos del organismo, la fecha en la que se realizó el informe y tenéis un primer resumen de cuál es el resultado del análisis de vuestro tenant, ¿no? Donde tenemos, oye, el grado de cumplimiento de los controles en este caso es de un 64% y básicamente por control de accesos, por explotación, por protección de la información, me va a decir cuáles son los controles con los que cumplo y cuáles son los que no, ¿no? Aquí, lógicamente, este es el resumen, ¿no? Es decir, esto si tengo que hacer una presentación ejecutiva, lo que voy a poner en la slide, ¿no? Es decir, mira, esta es la situación que tenemos, ¿no? Y después tenemos ya el detalle, pues oye, de cada uno de los puntos que veíamos antes que podíamos marcar que se van a controlar, pues me va a decir con cuáles cumplo y con cuáles no, ¿no? Esto sigue siendo parte del informe ejecutivo, ¿vale? Después, lógicamente, dice, vale, pero ¿qué quiere decir que yo no cumpla con los mecanismos de autenticación, ¿no? Me estás poniendo ahí que no cumplo, pero realmente, ¿qué es lo que estás comprobando o qué es lo que estás revisando para decirme que no cumples con este control, ¿no? Pues eso ya formaría parte del informe técnico, ¿vale? Ambos informes, además de en la web, los podéis después exportar a un PDF pues para incluir en una presentación o para utilizar de alguna manera, ¿no? Entonces, fijaros que aquí ya, dentro del control de acceso, mecanismos de autenticación, me dice que no lo estoy cumpliendo, cuál es el grado de cumplimiento, y me está diciendo efectivamente qué es lo que está comprobando, ¿no? Me está diciendo que el número de usuarios globales sin MFA es 7, que tengo 0 usuarios con MFA, es decir, nadie tiene MFA dentro de este tenant, ¿no? Dentro de esta organización, y aquí ya voy a poder ver exactamente el detalle de cada uno de estos puntos, que es lo que se está comprobando, ¿vale? Todos estos controles los tenemos además en un, vamos a decir, Excel de resumen, que probablemente se compartirá y que sirva también de una manera de decir, oye, pues tengo un resumen efectivamente de qué es lo que se comprueba en cada uno de estos controles dentro del assessment. Este sería el caso contrario, ¿no? El caso en el cual, en un escenario en el que sí que se cumple, ¿no? Y en este caso se cumple porque las políticas de ATP, ¿no? De Office 365 ATP dentro del tenant están activadas, ¿vale? Después, otra funcionalidad que hemos añadido es que, aparte de poder tener el informe ejecutivo y el informe técnico, os podéis descargar, en este caso, un fichero, que es un fichero JSON, que es compatible con ANA, con lo cual lo podéis sacar de aquí y os lo podéis llevar a ANA e integrarlo dentro de la herramienta, ¿vale? Para que podáis tener ahí, digamos, una gestión ahí del ciclo de vida del resultado de estos assessments, ¿vale? Esto, la idea es que sigamos trabajando en ello, lo queremos completar un poco más y a lo largo del próximo año esté disponible para que lo podáis utilizar, ¿vale? Si alguno tenéis interés particular en realizar algún piloto o realizar alguna prueba o conocer un poco más cómo funciona, pues contactarnos y podemos organizar con vosotros o haceros partícipe un poco del trabajo que se está haciendo y también conocer vuestro feedback, que también es importante de cara a poder incluirlo, ¿no? Y aparte de esto, hay un montón de herramientas en el mundo nube, y en este caso en el mundo nube Microsoft, que están a disposición de todos vosotros y que creemos que muchas veces son un gran desconocido, ¿no? Quizás también son un gran desconocido porque en cierta medida a lo mejor es un poco, permitirme la palabra, batiburrillo, ¿no? de herramientas, ¿no? Y Microsoft está haciendo, yo creo, un gran trabajo de reordenar o organizar un poco mejor todas estas herramientas que tiene y darlas a conocer mejor a los usuarios. Porque hay un montón de portales y hay un montón de herramientas y muchas veces en nuestras conversaciones con los clientes la gente no sabe que existen o no conoce muy bien qué le pueden aportar. Y muchos de ellos realmente incluso son gratuitos, es decir, no tienen ningún coste, es decir, los podríamos estar aprovechando y no hay un motivo para no hacerlo, ¿no? Por ejemplo, antiguamente Microsoft tenía un portal que se llamaba el Security and Compliance Center, esto es relacionado con Office 365, con Microsoft 365,
y también ahí incluía un montón de funcionalidades, ¿no? Tanto es así que se estaba convirtiendo quizás a lo mejor en un poco cajón desastre de muchas funcionalidades, ¿no? Microsoft lo que ha decidido es separar ese portal en dos, y lo que era el Security and Compliance Center pasa a ser, digamos, el Security Center, y por otro lado el Compliance Center, y ahí tenemos un montón de herramientas también que nos van a decir cuál es nuestra situación respecto a la seguridad, y nos va a dar un montón de indicaciones de cómo podemos mejorar la seguridad dentro de los portales. Fijaros que todos estos son portales de seguridad. Tengo desde el Security Center, al Defender Security Center, al Compliance Center, al Azure Defender Portal, al Microsoft Defender for Identity Portal, al Cloud App Security Portal. Hay que hacer un poco un máster para saber qué es lo que hace cada uno, ¿vale? no es trivial, ¿vale? Y después, si lo combinamos a veces ya con los modelos de licenciamiento, pues la cosa se complica por momentos, ¿vale? Pero creo que es importante que veáis o que profundicéis en cuáles son y qué es lo que os puede aportar cada uno, ¿vale? Fijaros, esto es un pantallazo del Security Center, que es, digamos, la versión nueva de lo que os decía, ¿no? De ese Security and Compliance Center antiguo que está en security.microsoft.com, donde él ya nos va a hacer también un scoring, ¿no? En base a una serie de comprobaciones o una serie de reglas que él va a analizar un poco cuál es nuestra situación, y nos va a dar una serie de recomendaciones respecto a la seguridad. Además, esto se integra también con toda la parte de gestión de dispositivos, es decir, no solo con la parte, vamos a decir, más pura de Microsoft 365, sino con todo lo que viene de la parte de lo que es el Endpoint Protection Manager de Microsoft, que es el antiguo Intune, que a lo mejor os suena más por ese nombre, ¿no? Entonces tengo además información sobre usuarios, ¿no? Que considero que puedan estar en una situación de riesgo, de dispositivos que no cumplen con las políticas de la compañía, y también de todas aquellas aplicaciones dentro de lo que es directorio activo, ¿no? Existe ese concepto de aplicación en el cual es una aplicación federada, tengo acceso a través de OAuth, etcétera, etcétera, y hay que registrar pues todas aquellas que, por ejemplo, oye, puedan estar solicitando más información por parte de los usuarios de la que deberían de pedir inicialmente, ¿no? Entonces, porque en nuestra experiencia muchas veces los tenants, los usuarios o los clientes los tienen configurado por defecto, con lo cual el proceso de crear aplicaciones en Azure AD es automático, y muchas veces cuando los empleados de la compañía acceden a una aplicación SaaS y se pueden llegar a autenticarse en esa aplicación SaaS con unas credenciales de la compañía, y automáticamente se va a registrar esa aplicación como una aplicación dentro de Azure AD. Y es un proceso que muchas veces no nos damos cuenta de que eso está sucediendo, y llega un momento en que vamos a analizar qué aplicaciones tenemos dadas de alta en Azure AD, que básicamente son aplicaciones con las que nuestros empleados están accediendo con sus credenciales corporativas a esas aplicaciones, y nos encontramos con que hay cientos o miles de aplicaciones ahí creadas porque básicamente los usuarios han ido entrando a esas aplicaciones y se han ido generando, ¿vale? Aquí tenéis el portal de la parte de Compliance Center, ¿vale? Donde además tenéis, fijaros, aquí os está diciendo, oye, cómo estáis un poco en grado de cumplimiento, por ejemplo, con respecto a la ISO 27001, ¿no? Aquí hay temas más de protección de datos, etcétera, etcétera, ¿vale? Es similar al Security Center, pero con un enfoque un poco distinto, ¿vale? Aquí, por ejemplo, me está diciendo esas alertas que veíamos aquí antes en el Security Center, ¿no? De tengo 55 usuarios en riesgo, ¿no? Dice, vale, ¿qué está sucediendo, no? Pues me está diciendo cosas como estas, que tengo usuarios, por ejemplo, que tienen un Impossible Travel Activity, es decir, ostras, resulta que el tío se está conectando desde Madrid, pero es que al mismo tiempo se está conectando desde Holanda, ¿no? Pues es complicado, ¿no? ¿Qué está sucediendo, ¿no? Y puedo analizar este tipo de cosas, ¿no? Gente que está intentando hacer ejecuciones remotas de código, ¿no? De un script de PowerShell, por ejemplo, de manera remota. Gente que está eliminando archivos de manera masiva, por ejemplo, de su OneDrive, ¿no? Que dice, oye, pues mira, es que me van a echar de la compañía, cojo todo lo que tengo en mi OneDrive y me lo copio o me lo borro, ¿no? Pues ese tipo de cosas las podemos detectar a través de estas herramientas, ¿vale?
Estas son relacionadas con Microsoft 365, pero hay el equivalente para todo lo que es el mundo Azure, ¿vale? En este caso se llama el Azure Security Center y tiene, vamos a decir, dos sabores, ¿no? Un sabor que es totalmente gratuito y por el hecho de estar utilizando Azure lo puedes utilizar, y otro en el cual pues añade, digamos, ciertas funcionalidades, ¿no? O ciertas capas de seguridad que sí ya incluye un coste. Pero solo la versión gratuita nos da una foto muy buena de en qué situación estamos, ¿vale? Fijaros que vamos a tener otra vez un modo de compliance en el que nos va a decir, oye, cómo estamos, va a ejecutar una serie de reglas y nos va a decir cómo estamos con respecto al cumplimiento de la 27001, por ejemplo, pero después además es que hace un análisis de todo lo que tenemos, y esto es importante porque cuando uno empieza a desplegar cosas en Azure, otra de las cosas en las que, digamos, vemos cierta inmadurez es en el modelo de gobierno. Es decir, el problema a veces en la nube pública es que es muy fácil hacer las cosas, ¿no? Y eso implica que es muy fácil que alguien cree una máquina virtual, que el otro cree una storage account, que el otro, y aquello, digamos, llegue a un cierto punto de descontrol, ¿no? Ese descontrol se puede ver desde muchos puntos de vista, ¿no? Uno puede ser el del gasto, ¿no? Del que el gasto se me dispare, pero otro también es el de seguridad, es decir, que estemos desplegando cosas que no las tengamos bajo nuestro radar y no las tengamos controladas. Pues el Azure Security Center nos va a ayudar con esto, ¿vale? Y aquí tenéis un poco la misma información que veíamos en el de Microsoft 365, pero en la parte de seguridad. Estos son un poco las funcionalidades que tenéis incluidas, ¿no? Y digamos, la modalidad Azure Defender es la que es una modalidad que tiene coste, ¿no? Que incluye ciertas funcionalidades como es el Just-in-Time VM Access, ¿no? Es decir, que oye, yo si quiero acceder a una máquina virtual no tengo acceso siempre, sino que es como un PIM, ¿no? En un momento dado se me va a dar acceso, hago lo que tenga que hacer en la máquina virtual y se me quita el acceso, ¿no? Bueno, estos son funcionalidades que ya son de pago, pero que os animo a que investiguéis un poco más en todas estas cosas porque hay bueno, creo que muchas herramientas a nuestra disposición y quizás lo que nos falta es ese análisis y el tiempo, ¿no? Que muchas veces no tenemos de sentarnos y analizar qué es todo esto. Y en 2021 quería hacer una predicción, pero me la voy a guardar porque la pensé a inicios de 2020 y creo que se me fue todos los planes al garete. Entonces la de 2021 ni me atrevo a deciros cuál es. Simplemente nada, daros las gracias por vuestro tiempo. Muchas gracias.